What's going on? All right, there we go. Aquí Hi, vamos. everyone. Hola a todos. So I'm sorry to the managers and everything Les about not getting siento my que los jefes images nunca last night when the internet went down nunca consiguieran que mis imágenes de PowerPoint in Diamond Mountain. funcionaran aquí en Diamond I Mountain. decided to go to bed. Así que decidí irme a la cama. That's what happened there, so I apologize. Así que me disculpo. All right, so we're in Estamos an incredibly intense discussion. en una discusión muy intensa que se vuelve todavía más complicada hoy. Así que por favor, ponte tu cinturón de seguridad, relájate. Si no entiendes algo, bien. Te ayudará, te hará forzarte a pensar en cosas de un modo distinto. Porque no terminamos la clase anterior, no la completamos. Por favor, encender vuestras cámaras. And then we're going to move into a really intense, hello everyone. Hola a Move into todos. a really intense Vamos a empezar una discusión muy intensa the mind only's version sobre la visión de la escuela de solo emptiness. mente de la vacuidad. And what we're going to be exploring Y lo que is vamos a estar explorando, what is the, first of all, why are there different presentations of emptiness? primero, ¿por qué hay distintas presentaciones Why do sobre la we vacuidad? why do we learn different things that aren't Porque completely correct aprendemos cosas distintas que while no son we're completamente while we're correctas? supposed to be learning the correct view? ¿Por qué no deberíamos aprender solo Why do la we visión why do we correcta? spend so much time ¿Por qué pasamos tanto tiempo focusing on wrong enfocándonos views en to vistas get the real, equivocadas the correct? para llegar a la Correct is a weird correcta? term to say as well. Aunque correcta es un What's término the, extraño why para do we utilizar. spend so much time ¿Por qué having pasamos to tanto tiempo intellectualize intelectualizando y all of these luchando ideas? con todas estas ideas? Why don't you just tell me the real view, Tim? ¿Por qué directamente no me dices la visión why did Geshe real, Michael Tim? design these courses spend ¿Por qué Geshe so much Michael time in these low diseñó estos presentations? cursos hace tanto tiempo con And estas the whole presentaciones idea, tan and tan this is one of bajas? the places where people Y ese es un might say, lugar some people might criticize en el que algunas personas se pueden poner a the criticar Galupa presentation of emptiness. la presentación de Galupa It's de la so vacuidad. difficult. Es Why tan do you make it difícil. so hard? ¿Por qué lo haces Why are tan you stuck in your difícil? head? ¿Por qué te You're quedas thinking too enganchado much, en guys. tu mente? Stop. Están Right? pensando Don't think demasiado. too much. Que paren, que no piensen demasiado. And it is at times a very intellectual approach. Y a veces es un abordamiento muy intelectual. Answers to those questions. Tengo un par de respuestas a esas cuestiones. Muy rápido voy a decir que hay diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. This is one path which Este takes es un you there, camino where other que te va a paths llevar could allí do the same thing y hay otros caminos que pueden hacer la with a misma different cosa approach. con otro I think abordamiento if you're distinto. particularly attracted to, Si tú there's just a estás, particular si type te of sientes, personality type that's attracted to this. hay un tipo de personalidad en especial que está atraído a este tipo de Honestly, the reason we abordamiento. also give you so many different types of practices Y is honestamente, la razón por la que the damos intellectual tantos part tipos becomes de too difficult. prácticas You can move es into porque cuando la parte other intelectual se vuelve practices tan to difícil, stop puedes thinking. ir a otras prácticas para parar de Some of you pensar. know this. I think I've been telling some of you this. Creo You que think algunos de too vosotros much. sabéis Get esto. out of your head. Os he Bam. hablado Right? a Get vosotros into de your esto. heart. Pensáis Get into your demasiado. prana. Pensáis Feel demasiado. Ir more. a vuestro Do corazón, ir a less. vuestra prana, sentir más, hacer menos. Because thinking can be an affliction too. Porque incluso pensar puede ser una aflicción también.
And Y I would also argue on a different note también me gustaría discutir esto de una forma distinta. Podría debatir that the way that we think about things is already wrong. que And I'm la just manera en talking que about pensamos de las general cosas everyday. es equivocado. No estoy Oh, the pensando en internet el went out last night. I wonder why that lineal happened. general. Uy, el internet no funcionaba anoche. Me pregunto por qué eso fue así. You know, I was like, I did all the things, you know, I reset Hice my todas las computer, I reset cosas, the reanudé mi router, did all computadora, the things that I cambié, knew what to do. reseté el router, hice todas las cosas que And tenía I'm que like, hacer. why do I have to see the internet going out right now? Y entonces dije, ¿por qué tengo que ver que no está funcionando el internet justo ahora? Most of the time we'll blame La the mayor internet. parte del tiempo We'll blame culpamos a Diamond internet, Mountain. culparemos blame a Diamond The Mountain, battery that ran cul- out at 10:16 p.m. culparemos a last la night batería que through the dejó de satellite funcionar dish a las that 6, a for las some reason 10 got drained during the day. y And media so won't por la come back noche. Por online alguna till Sunday. razón se secó durante el día Oh, y it's no a battery funcionó problem. hasta que no It's a volviera el solar sol. problem. ¿Es un problema solar? ¿Es un problema de la Or I could batería? blame the person in the cottage Puedo that, culpar a la persona que you know, they left estaba their en lights la on all day cabaña, or they que were dejaron las luces using encendidas a todo el blender día, and they drained the I don't know, right? Who porque knows o what estaban happened? quizás utilizando una batidora y gastaron toda But that's what we la do is we batería. constantly blame others. We Pero lo que blame the hacemos outside es que world, we blame the constantemente objects for the problems, culpamos al mundo exterior, a los objetos exteriores right? de nuestros You problemas. blame the world. Culpas al mundo And you don't blame yourself. y Or no te if you're culpas a a ti really mismo. smart practitioner, I O have si a couple realmente eres friends like this. They're un like, practicante everything comes from me. inteligente, dicen, Yes, todo true. viene de And mí, then they sí. say, then they Entonces blame ellos dicen, themselves for ellos everything se so culpan por much todo lo que se sucede, that they're tanto self-existently blaming themselves. que ellos están culpando a ellos mismos autoexistentemente. I know a couple of you do that too. Yo sé que algunos de vosotros hacéis How do eso I también. stop someone? Oh, look, ¿Cómo internet went down. That's awesome. se ha ido internet? Es maravilloso. No, that was great. Internet's not very strong today. No es muy bueno internet hoy. Yeah, how do we not turn the highest worldview into an affliction itself? ¿Cómo no convertimos la visión del mundo más alta en una aflicción en sí Oh, misma? it's coming from me, Oh, está viniendo de mí. but you somehow take it in a self-existent way. Pero de alguna manera lo conviertes de un modo autoexistente. Lo conviertes en algo autoexistente. So, and then that has a whole series of guilt and Y blame entonces eso and genera una serie de self-flagellating culpa destruction. y una You get out your destrucción whip and you start hitting yourself. flageadora. I'm such Empiezas a bad person. Why do I a have to sentirte see this cuando world like te this? golpeas a ti mismo y dices, soy una muy mala persona. ¿Por qué tengo que ver See. el mundo de esta manera? So part of what we're doing in this Así que parte course de and lo que what we're estamos haciendo doing en in este all of curso these y lo que vamos a hacer en discussions of emptiness en todas estas is discusiones sobre la trying to vacuidad retrain es our neurons. intentar retraer nuestras neuronas. And the older you get, the more difficult it gets. Y cuando más mayor te vuelves, más But we're trying to difícil retrain se hace. No ourselves siempre, pero intentamos so we can think retenernos differently. a nosotros mismos para pensar de una manera distinta. And I'm not talking about like pondering, like the philosopher who's Y pondering no the meaning of estoy life, which you can do, pensando sobre el which you should filósofo do. que está ponderando el modo de vida, But sobre qué puedes hacer, qué deberías it's hacer. more just like what goes through your Es más brain, what sobre goes through qué es your lo que head sucede en tu when cerebro, en something tu happens. cabeza, cuando algo ocurre. What goes through your brain in every ¿Qué single es lo que moment of sucede en perception tu of that cerebro en moment? cada minuto, en cada How do segundo you de take percepción? things when you ¿Cómo open tomas your las eyes? cosas cuando abres How las do you cosas, take cuando it abres los ojos? ¿Cómo and las how tomas? you understand it? ¿Cómo las entiendes? So that level of Este nivel depth is de incredibly profundidad difficult to es change increíblemente because difícil de every single cambiar perception you're having is porque wrong. cada And percepción I'm que not tienes saying what es you're seeing is equivocada. wrong. Y no estoy It's diciendo que how lo que you tú see it. ves es equivocado, Yes, sino there cómo lo ves is es an internet equivocado. that's not Sí, working. sí. Internet no es, hay un Yes, internet no está funcionando, sí. you're sick today.
estás enfermo hoy, sí, tú tienes algún tipo de lo que sea que tengas hoy. Ves a alguien que te grita, estás enfadado por algo, tu cuerpo te duele, tienes hambre, lo que sea. Así venimos a clase, por eso pasamos tanto tiempo aquí, porque intentamos ir a través de esos detalles, estamos examinando a fondo estos detalles, discriminándolos, escrutándolos. En el momento en el que cambias esa percepción inmediata, primero no vas a ser capaz de hacer eso, pero en un punto vas a estar dentro de 2 horas, de 3 días después o 10 años después, vas a decir, uff, me pregunto por, ¿por qué tengo que ver esto? ¿Hay una pluma o hay un juguete para masticar? ¿Podría haber alguna cosa más? Podría ser que esa discusión que he tenido con mi pareja, que tuve con mi pareja hace 10 años, donde yo pensaba que estaba que era tan correcto y ellos estaban tan equivocados y entonces me hicieron daño. ¿Puede haber alguna cosa diferente? Entonces miras a la situación de una manera distinta. Dices, quizás, quizás. Y puedes decir no, como decía Lona, por eso necesitas esta clase. Por eso necesitas estas clases. Porque literalmente diríamos no la mayoría del tiempo. Como ir al gimnasio. Mientras que el músculo se pone en forma, el tiempo que sucede entre lo que sucede y que eso podría ser otra cosa. ¿O por qué tengo que experimentarlo de esta manera? ¿Qué semilla planté? Entonces entonces cada vez se mueve más rápido, funciona más rápido. Y tú te sientes como si estuvieras en esas casas hinchables donde cuando los niños saltan, tú te sientes como si estuvieras saltando de un lado al otro, porque estás viéndolo suceder y tú te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde mucha gente se pierde. Y entonces dices, soy una persona muy mala, entonces empiezan a hacerse daño a ellos mismos, porque se vuelve muy incómodo. Se vuelve muy incómodo estar en este sitio. En todos estos tormentos, sufrimientos, lo que sea que esté sucediendo en tu vida, sucede todo al mismo tiempo. Y tú sabes que viene de semillas, pero no puedes controlar lo que sucede. Y no puedes controlar tampoco tus reacciones a ello. Y eso es lo que yo llamo crisis espirituales. Te sientes atascado, parece que no hay salida. Hay salidas, por supuesto. Probablemente estás en un buen lugar. Si has hablado a tu maestro sobre tu sufrimiento y han empezado a reírse, a sonreírte, tú sabes que estás en un buen lugar. Porque parcialmente en su mente ellos dicen, bien, muy bien, ahora estás trabajando en ello. Ahora está poniéndose un poco más caliente para ti, un poco más fuerte. Mientras ellos no sonríen demasiado y te ofrezcan un poco de consuelo, te digan también, bueno, lo siento, hablemos de tu dolor. Pero normalmente veo a mi maestro hacerlo y él dice, sí, continúa caminando, estás en el camino correcto. Así que lo que necesitamos hacer es
ver lo que we está can mal con nuestra create the visión para que pattern, new podamos crear patterns, nuevos new patrones, neural networks, nuevas new funciones gene networks, neuronales, chronic networks, nuevos new karmic caminos networks, for that de matter. prana, nuevos caminos para el karma. And by, just imagine that you're upgrading Así your que operating system. imagina que tú estás elevando o mejorando tu sistema de funcionamiento. You're all running Windows 3.1. Estás the todos rest of the funcionando con world is Windows running 3, mientras el resto del mundo Mac OS está Sequoia trabajando 10.6. Mac 10.7, OS whatever the hell Sequoia it is. 10.6 o What version is 10.7. this now? No sé cuál es la versión de ahora. No, 15, excuse me. Perdón, la versión 15.0, 15 whatever the hell it is. Okay, o lo que doesn't matter. signifique. So Son you're still nombres, running números. the very first popular Windows Tú operating system, continúas 3.1, funcionando con el primer sistema más popular from de Windows, que era el 3.1 1992. del año 1992. And then all of a sudden you Y de upgrade to repente like Windows te XP, and everyone's like, actualizas what? al Wow, like, Windows this is so much XP y better. todo el mundo dice, madre mía, But you still have esto funciona bugs, mucho mejor, right? pero tú You still continúas teniendo need to fallos. apply the security updates, Tú necesitas right? aplicar todavía You see, las actualizaciones de seguridad, automatic updates. What eventually happens is you las don't have to actualizaciones reboot your automáticas. operating system from time to time. You just Lo que set yourself pasa al to final es automatic que no updates. tienes que actualizar tu sistema operativo And so porque you're tienes reprogramming actualizaciones all automáticas. of you, all Así of que te estás you, reprogramando todo tú. you know, Te estás reprogramando so a that ti al different completo. stories run different. And I don't mean Así stories que like funcionan fake distintas stories, different historias. karmic Y no patterns significa que open up for you. son historias falsas, son patrones kármicos distintos que se And abren then en you ti. don't suffer as much, and the Entonces people ya no around you sufres don't suffer tanto as much. y la gente alrededor tuyo tampoco sufre tanto. That's why we do it. We do it because we're Por eso trying lo to hacemos. change Lo hacemos the porque pain that intentamos we see in cambiar other el dolor people, que the vemos en pain that we otras see in personas, ourselves. el dolor que vemos en nosotros mismos. And so we need to work at Así que necesitamos trabajar these levels to like en crack. estos Basically, we're niveles. putting viruses into your program to change Básicamente the program. estamos poniendo viruses, sí, All right? virus en tu programa, perdón, para you have cambiar tu to put programa. a A wrench into the veces machine to stop it, tienes que poner make it blow una up a rama little bit en before la you can máquina para like pararla, para hacer que explote un poco, restart it. antes de que puedas And reiniciarla. and sometimes, Y they're a veces uncomfortable. Like if you're in that es bouncy room going incómodo back and forth between why do I have to see en this, esta habitación en and la que then tienes que ir also feeling adelante y pissed off atrás y or dices, upset ¿por or qué tengo hurt or tormented, que ir, por qué me tengo que right? sentir And tan then you're mal, tormented by tan the thought atormentado, of tan enfadado? why me? Entonces Like it's te atormentas uncomfortable con as el hell, and I pensamiento know de it ¿por qué is. yo? ¿Por qué yo? Y It's es not tan easy. incómodo como el infierno. No es fácil. The possibilities of what's on the other side is La tremendous. posibilidad de que hay en el otro lado son increíbles y My si teachers have always continúas said, just caminando. keep swimming, Así right? que mi maestro siempre Just me keep dice, going. tienes You could que quit, continuar nadando, tienes que continuar and then all of your good seeds would ripen, caminando y entonces and you would todas have tus a semillas good se life abrirán until y that tendrás una buena karma vida wore out. hasta que esos karmas se acaben. Because you've done incredible good deeds in this life. You've Porque has done hecho incredible good things. increíbles buenas Then cosas en why aren't esta they vida. ripening, Tim? Why do I have to Entonces, suffer so much? ¿por qué no están abriéndose? ¿Por qué tengo que sufrir Because tanto, your Tim? worldview is messed up. Because Porque you're tu trying to mirada del start mundo está equivocada. lawnmowers in your mind. You're trying to start Porque, two engines in your mind. porque You know, estás you're intentando pulling the poner old-fashioned dos lawnmowers and motores they just stop with a en tu push of a mente al button mismo these days. tiempo. I know, eh, but like, you're pulling Dos that motores string, that antiguos. rope that get that engine moving. Tú mueves The esa gas isn't, corriente que hace que se mueva the gas isn't firing yet. el, So el motor, pero it does get la gasolina uncomfortable. todavía no está funcionando, así que se vuelve Why bastante aren't the good incómoda seeds esta ripening? situación, porque estas They actually are, and that's estas what you have to get used to. semillas The no good se están seed is abriendo, ripening. It's se just you're están suffering abriendo. because of it, because you're seeing it wrongly. En realidad, tu semilla buena se está You have a abriendo, wrong pero view towards tienes that una good mala seed mirada wisdom that's ripening that a you're esta resisting semilla de sabiduría que because se of está abriendo y tú te estás resistiendo years of thinking incorrectly. debido a los años que llevas pensando de forma incorrecta. So that's what we're going to unpack today. Here we go. Así que eso es lo que de lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a descubrir hoy. Actually, let's start this over here.
So we were talking Así que estamos hablando, last class about estuvimos hablando en la what última kind clase of sobre qué tipo what kind of beings there are in this world. de And we were seres talking hay en about este the mundo. different types of Estuvimos hablando de los distintos tipos beings that exist. de seres que existen And we divided people into two categories. y Divided dividimos them a very las personas en simply dos into categorías, muy simplemente en all of us todos nosotros and very few of us. y Okay. unos pocos de nosotros. Into sosokewos, Entonces, soqueibos, normal people, gente normal, and pakpas, en pakpas, arias, los arias, those who have seen emptiness aquellos que han directly, visto la vacuidad directamente. right? And I want you to think about what I just Y me said. gustaría que pensaras en lo que acabo de decir. Most of us, the La mayoría majority de of us are nosotros, over la here, mayoría de nosotros que estamos aquí, sosokewos, normal los people. soqueibos, las personas normales. And then very few people, Entonces hay muy pocas personas and then they become arias. entonces se convierten en arias. Once you see emptiness Una vez que ves la directly, vacuidad directamente, then you flip over into a entonces totally different type of being. cambias completamente a un And you tipo de don't ser go back. distinto y ya no vuelves, ya no puedes regresar. So what I'd like to make an example of Así right now, que just to el pull the ejemplo que metaphor quería just a hacer little bit para utilizar la longer metáfora out un of poco this más larga is es if you're undergoing deep spiritual crisis, si right, tú where estás you're like atravesando una crisis trapped espiritual, between your no old estás views and atrapado these new entre views, tus antiguas visiones y tus nuevas visiones and it's del just mundo uncomfortable as hell. y es muy incómodo, Think about piensa, if maybe not all. I can't. I want to put this in everyone's category, but think about piensa the nervousness and en lo not being a virgin and then having your first sexual experience. en el nerviosismo de no ser Were you una persona nervous? Were virgen you y tener tu uncomfortable? Were you like, primera what's experiencia gonna sexual. happen? What's this gonna be Al like? You don't principio know tú what's gonna estabas happen. muy You can nerviosa, muy imagine it, incómoda, but you tú can't estabas, ¿qué va a actually suceder? know what it's like until you do it. Te lo estabas Right? imaginando, You pero no can't sabías lo que know. sería hasta que Once you realmente no know, lo you know, hicieras. right? Una vez que lo And sabes, of lo course, sabes. Y por supuesto, it's a little bit more complicated than that. es un But poco más once you know, complejo you que know. eso, But pero una vez before que you lo know, sabes, you lo make sabes. up a Pero lot of antes de things que lo of what you sabes, don't know. tú haces un montón de cosas sobre lo que no sabes, And if sobre las que you no were like sabes. me, Y si eres como you know, yo, you thought about it too much. piensas sobre ello demasiado. Like you planned everything. You like, Tú planeas todo. if I had been a project manager, I would have made a project management checklist. Do this, Por do this, ejemplo, do this. si, Then, si hubiera sido then you reach the un goal. project manager, But hubiera hecho una lista de project managers de to-dos, the thing de is cosas para that hacer y once cosas para one no, becomes an para aria, yeah, it is llegar a ese disappointing. objetivo. Once you see emptiness Una vez directly, it will not be que, disappointing. I promise. la cosa es que, It will sí, not be a disappointing thing. una vez que veas la vacuidad directamente, esto no va a ser algo que te decepcione. De hecho, nunca va a ser algo que te decepcione. I imagine, maybe there is a bit of a disappointment after you see emptiness directly because Quizás then hay you un go back. poco But it's de incorrectly. You just know you're wrong. sentido de estar decepcionado So then you probably go cuando into a ves spiritual la vacuidad crisis if you make directamente, that porque move. cuando vuelves, ves las cosas de forma incorrecta de Probably nuevo. not. Así que probablemente tengas una pequeña crisis espiritual, pero quizás no. Probablemente no. So the whole point of what we're doing is to get over that edge. Así que el objetivo de lo que estamos haciendo Right. es llegar a ese It's punto, a like ese límite. in a roller coaster. Like you're Es just como en sitting there going up the hill, en right? una montaña rusa, estás And then, subiendo la you need colina, to get over that. y entonces necesitas pasar Once you get eso. over that edge and Una vez que lo then things sucedes, just pasas go, ese right? límite. The roller coaster just goes on its own, up and down the hills Perdón, after that la montaña moment. rusa You put all the simplemente energy in, va por sí sola. but once it goes over, gravity takes care of everything else. Una vez que llegas al límite de altura, la gravedad se encarga de todo. So that's what we're trying to do is build that Así que es lo energy que so we intentamos can haciendo. hop over to Intentamos this construir point. esa energía para ir al otro lado. So I want to talk a little bit about illusion Así que me right now, gustaría hablar un poco sobre la ilusión ahora mismo. right? Like we hear this word, Hemos escuchado esta illusion, palabra, ilusión, Maya in Sanskrit. maya en sánscrito. Like what do we really mean by
¿Qué es lo que Oh, queremos decir everything's an realmente illusion, cuando decimos todo es una ilusión? right? Good deeds are an illusion. Los buenos actos son una Does that mean ilusión. we don't do good deeds? ¿Esto significa que no tenemos que hacer buenos actos? Do we stop doing bad deeds? That's not what it means. Mm, But you Eso no es have lo que to significa. understand that if you do a good Tú deed tienes que and you entenderlo. Y don't si haces una buena understand acción y no how entiendes it cómo works, that you could have funciona, done a good deed and you planted a good entonces seed that podrías, will create a good deed in the entonces future. podrías haber hecho un buen acto y que crear una buena semilla para hacer un Then you're buen acto en seeing el that good futuro. deed in a wrong Entonces way estás and it just will viendo un buen create a acto de una samsara manera result. equivocada y estás It'll creando just create simplemente a un result that resultado will samsárico. eventually end. Estás creando un resultado que al final terminará. Doing good deeds Hacer buenas ignorance acciones de una forma ignorante doesn't really help you. realmente no te ayuda. Oh, Tim, then why do you give me the vows? Tim, entonces, ¿por qué me das los Why do you give votos? vows to people who don't ¿Por understand qué les vacuidad? das Why votos do a you las give personas que vows no to entienden la people who vacuidad? haven't seen ¿Por qué le Influence das directly? Because votos a really, if las you haven't personas que seen Influence todavía directly, you're no misunderstanding han it visto la anyway. vacuidad directamente? Porque si no has visto la vacuidad directamente, lo estás malentendiendo de todas formas. We're hijacking the system. Estamos Okay. metiendo una We trampa en el do all of sistema. these things to Hacemos estas interrupt cosas para the interrumpir flow of el ignorance. fluido o el fluir de la ignorancia. And if at the end of the day you just create nicer Y people si al final doing de nicer día things, has creado that's a win. personas mejores haciendo mejores That's a cosas, win for esto es una Buddhism, ganancia. Esto es una ganancia right? para el budismo. It's a win if people just become nicer. Es una ganancia que las personas se vuelvan más buenas, mejores. Because I really, maybe I'm an optimist, but I really Quizás soy think optimista, pero creo most people que la mayoría de la gente, before, and I would imagine people who are not y me nice imagino people now at personas que some no point were, son, que ahora no or they got son somehow buenas corrupted. personas, en algún momento lo But I fueron y believe se deep down that corrompieron. people understand Pero creo que the si esa difference between persona profundamente se things that entendiera la create pain and diferencia things that create entre las happiness. cosas que crean dolor y las cosas que crean felicidad, Down to the level of, I mean, bajando al nivel unless you're a de, total psychopath, a no ser que seas like, un psicópata total and you don't care at all, y no te importa en maybe if you absoluto, choose not to care. y tú But even eliges que just no te driving down importe, this morning from my cottage, pero incluso conduciendo esta the mañana, amount of scared desde animals conduciendo por mi that, cabaña, la rabbits were cantidad hanging de out on the road, animales birds asustados were hanging out on the road, como like conejos there's like all these o ants around, and pájaros like o todo tipo nobody, de none of them want to hormigas. suffer. They jump Ninguno out de of the ellos way querían sufrir, terrified todos iban of corriendo, se alejaban del camino the big aterrados monster that's por driving really fast and making a lot of noise at porque them, right? They don't por el see a monstruo car. grande They y see oscuro big black que iba monster with two acercándose. Ellos no ven bright un coche, white ellos ven a eyes un gran shining out, monstruo grande illuminating their con world. dos That's what they see as a ojos car, brillantes que iluminan su and mundo. Así it ven ellos terrifies them, a un coche. Ellos se sienten right? aterrorizados And you need to por be él. you have to be a complete psychopath Y to tienes not que ser see the un terror. psicópata completo para Maybe no you ver never el thought terror. about it, Quizás nunca has pensado en ello. but rabbits don't jump out of the way Pero because they're like, los conejos no saltan del camino take 2 inmediatamente seconds to think porque about the rabbit's perspective, eh, les toma 2 segundos right? The ants don't pensarlo. like to be Desde stepped on, a las hormigas no les gusta que las pisen right? They tampoco. run out of the way. Ellas se Birds fly out alejan of the del way. camino. Los Humans won't pájaros run se out of the alejan volando. humans do the same thing. They flee from Los terror. humanos hacen lo mismo. Ellos We're se not that alejan del different. terror. No somos tan But I distintos. really believe that deep Y down, realmente creo que en lo profundo you know, everybody wants happiness. todo el mundo quiere felicidad, quiere ser Everyone wants feliz. the terror to stop. Todo el mundo quiere que pare el terror. And then they do things to stop the terror, Y entonces hacen cosas para que pare to el terror, stop the fear. para parar el And miedo. that's where ignorance comes in. Y ahí es Do cuando they viene la do things to ignorancia. create more ¿Hacen terror, cosas para or crear do they más do terror things to o create hacen more cosas para happiness? crear más felicidad? And what happens
to a lot of Y, people is they y lo que don't sucede a muchas recognize personas es que enough no that other reconocen people are suffering the suficiente que same otras way. personas están sufriendo de la misma manera It's not que that they ellos. don't recognize it, they just don't No es recognize que it enough. lo reconozcan, es que no lo reconocen lo suficiente. And so then they do things to hurt Y entonces hacen others, even cosas para indirectly, dañar to a make otros, aunque sea themselves de look better. forma indirectamente, para hacerse By sentir a ellos mismos giving mejor. the five Así que non-virtues or the five virtues or the 10, para las 5 when people virtudes, o las become 5 better no virtudes, o people las and don't 10, las understand emptiness, personas that's still a se win because the seeds they're planting convierten will en mejores result personas, aunque no in entiendan la vacuidad. a better Esto world. sigue siendo una ganancia, porque las semillas que están Just plantando blanket, resultarán if en un everybody mundo lived un that poco way, mejor. the world would be very different. Si todo el mundo viviera de esa manera, el mundo sería muy distinto. But we're also starting to inject Pero how that estamos reality works into inyectando that. también cómo funciona la realidad en ello. And so good and bad deeds, yes, Así are an que illusion in the sense that they are los coming from your actos buenos y seeds, malos son una ilusión en el and they sentido de que still vienen de tus function. semillas y ellos Like continúan the funcionando biggest a thing that pesar de the ello. trap that L- people go La into is cosa once they que, understand where la things primera are cosa que coming deja from, which is the atrapada o que point of the deja rest of the bloqueada a las class, personas es is that que they go too ellos están far viniendo, and es que they ellos think that if nothing has a van nature of its demasiado own, lejos then it y can't piensan que exist, las personas, las right? cosas que no So tienen then the naturaleza por sí mismas no illusion pueden existir. Entonces la is ilusión more like they think it's just a magic show, tiene que ver right? como If si esto everything's fuera coming from simplemente me, it's un just show de mágica, Patronus un show de magia, perdón. from Harry Si todo Potter, viene de mí, right? em, It's entonces es just solo, an eh, illusion, a es una wispy ilusión, illusion made of una smoke that doesn't, ilusión it hecha won't stay, de it's just gonna humo go que away, no se right? queda, que Doesn't desaparece. matter, you No know. importa I'm about, whatever affliction comes up, cualquier aflicción que aparezca all right? a partir de eso. So the illusion doesn't mean like this. Así It's que la not like, ilusión no significa esto. you're creating Tú estás smoke from things creando and then turning them into humo de shapes las and then the cosas shapes y shift convirtiéndolas en and they don't formas y las exist, formas right? cambian y no existen. The thing to remember is that La cosa que tenemos que recordar it's just the way you understand the world that es que the es way solo that la you manera en la que take, tú sorry, entiendes the way that you el take it to mundo, be la manera en is que what's lo wrong. tomas Not that there's a es lo que está world there. equivocado. The world No is que haya there. un It's mundo there. ahí. There's El mundo chairs, está there's ahí, people, está there's ahí. suffering. Hay sillas, hay personas, hay But it's the way sufrimiento. you understand how it's there. It's the Pero how that es it's la there manera en that's que the tú important, entiendes not that cómo it's está there. ahí lo que está It is there. equivocado. Está ahí, pero lo que está That's the equivocado, thing that changes. esa es la cosa que cambia. And if you can change the seeds, Y si puedes cambiar las semillas, you can change the results, puedes cambiar los resultados. right? And I want to thank all of you. Y me gustaría agradeceros Because a I know a lot todos, of you cared and reached out to me. porque sé que a muchos os importa y 2 weeks me lo habéis ago, hecho my dad had saber. lymphoma. 2 semanas, hace 2 semanas mi Last week, he padre has tuvo linfoma. 2 La última benign semana inert tumors. tenía 2 tumores Get it? benignos. It was life-ending cancer 2 weeks ago, Era un cáncer que iba a terminar con su vida hace 2 and then semanas it's benign tumors. y ahora son solo 2 The tumores doctor thought they benignos. were cancerous, El right? doctor Everyone pensaba que thought it eran was, cancerígenos. Todo el mundo lo pensó. right? So the best doctor in Así que el mejor Pittsburgh, doctor en Pennsylvania, Pittsburgh, lung en cancer doctor, Pensilvania, was like, "Yeah, un doctor en that's interesting." cáncer, dijo, Like, madre mía, esto es you interesante. see, so thank you all very much for your Así beautiful que muchas messages. I gracias a really todos por appreciate sus it. You know, bellos mensajes, realmente los and this is how aprecio. we should support each other. Así es You como know, nos apoyamos los unos a los otros. you know. But it's those little things that Son estas can cosas change. que pueden cambiar. So the illusion is not, Así que la ilusión it's not what we think it is. no es lo que pensamos It's que not, es. you have to move yourself out of the extreme. No, Good and bad tienes deeds que, do exist. tienes que Yes. moverte del extremo en el que, que estás. ¿Existen las cosas buenas y malas? Sí. But because they are coming from your past deeds,
pero como vienen It's why it's possible to create de a tus perfect world. hechos pasados, de tus actos pasados, es posible crear un And mundo it couldn't happen perfecto. any other way. That's the thing. Y It no couldn't happen puede any other way. funcionar de otra manera. Esa es la cosa, que no puede funcionar de otra manera. Okay. So there's two types of Así que hay dos tipos. when we talk about nirvana, Cuando right? We hablamos del talk about this nirvana, place that you're cuando not hablamos de este enlightened yet, but lugar it's this en el place que where you dices, no todavía no longer have estás mental iluminado, pero es un afflictions. lugar en You el no que longer ya no have tienes negativities. más You no longer have aflicciones obstacles mentales, ya no tienes to más experiencing obstáculos any para negativity experimentar within yourself. ninguna negatividad dentro de ti mismo. And it's a cool place you can get to on whichever path you're on. Y You can be as selfish as es un hell lugar and muy still interesante en reach. el que puedes I tomar would varios argue no, caminos. but Puede technically ser un lugar en el que in this you puede can ser muy you egoísta can be porque on the lower tracks, not have bodhicitta, and técnicamente reach puedes estar a en los level where you caminos no longer have inferiores, no negativities tener bodhicitta for y yourself. alcanzar un lugar en el que no sientas más o no tengas Then más there's lots of negatividades para ti stories mismo. about what happens there. Hay muchas historias sobre lo que sucede allí. I have a heart anyway. That's not for today's debate. Esto no es para el debate But de hoy, the así que lo idea vamos of a dejar, nirvana, pero there's several la idea de types of nirvana. nirvana You es just que hay need to know distintos what they tipos de are. nirvana. So here they are. Simplemente necesitas saber las que hay, así que ahí vamos. And it's important to understand Y es why we're importante doing para this. entender This is por qué why I estamos spend so haciendo much time esto. on these things. Por eso es por lo que There's pasamos tanto one tiempo en type of estas nirvana called cosas. natural nirvana, Hay un tipo de nirvana que se llama nirvana natural, like Rangshingi Nyande. Rangshin Nande, Rangshingi, okay. Natural nirvana. nirvana natural. The fact that El hecho all things, de que todas las all cosas, objects, todos los objetos, do not have a nature of their own. no tienen una naturaleza en sí mismos, Naturally. de forma natural. Okay. Everything has no nature of its own. Nothing does not Nada have tiene it. naturaleza en sí mismo. Nothing. How do I do this? There's nothing that would have a nature of its own. No hay nada que pudiera tener una naturaleza en sí Okay. mismo. Everything is like a blank screen, Todo es como available depending una who's pantalla en looking at it. blanco disponible para I'm dependiendo in de quién my la está mirando. comfortable Yo estoy en Bao mi Ma, as we say in Chinese. cómodo baoma, como se dice My en chino, precious horse. como en un precioso Okay. caballo. Thanks, Persis. I'm Gracias, looking Persis. forward to seeing you next week. Tengo ganas de verte la semana que viene. You know, in my BMW, right? En mi Comfortable seats, listening to BMW, some new en music, watching the semillas, sunrise, perdón, en asientos not even cómodos, rushing escuchando down to the, música, to the lower canvas mirando here, relaxing, mirando el perfect atardecer, temperature, no corriendo perfect hacia el morning. campus, en But la the perfecta rabbit doesn't see temperatura, that. The pero rabbit sees doom el and death and conejo terror no ve eso, el conejo coming at ve them at a rapid muerte y speed. terror llegando a él Okay. muy rápidamente. Which Bauma is it? Is it the ¿Qué Balma es BMW eso? or is it ¿Es un the scary monster coche under the bed? BMW o es un monstruo que Right? asusta It could be que hay debajo de la anything cama? depending on who's looking. Podría ser cualquier cosa, Anything. depende That's de the quién lo esté natural mirando, nirvana of every cualquier object. cosa. Is Esta it es la anything naturaleza de depending who's looking? nirvana en cualquier objeto, que puede ser cualquier cosa Is it an dependiendo de quién lo arrow esté or is it a mirando. bunch of flower petals? ¿Es Right? una flecha o Buddha es was attacked right un before, ramo de was pétalos, attacked, right, by his de brother, flores? shooting arrows at him. Buda fue atacado por su Buddha didn't see hermano arrows. Buddha saw eh, con flechas, pero flechas, flower petals. Buda no Wouldn't vio that be las great if flechas, every time vio someone's yelling at pétalos you, de you flores. just saw ¿No sería flower petals maravilloso falling que out of cuando their alguien te mouth, está gritando like tuvieras en shooting vez out of de their mouth? Like, eso oh, that's so pétalos de beautiful. It's flores kind of like weird vomit, but que están I like saliendo de that. su I boca? could do it. I could handle that. I'd rather flower petals Me shoot out of gustaría someone's ver, mouth than me hear them yelling gustaría, at me. me Right? gustaría ver Okay. pétalos de flores que salen de la boca de alguien en vez de que me estuviese Think about gritando. it. Piensa en ello. Sandra asked a very interesting question. Sandra tiene una pregunta muy interesante.
Anastasia, the answer is Rangshin. That's correct. Anastasia, Rangshin Gi, la respuesta es short Rangshin Gi, Yi and then the rest is correct. y el Forgot resto the es E in correcto. between Xing and after Xing. Después de Xing tienes que añadir un Gi. So Sandra asked an interesting question. Does Sara emptiness tiene have una its own pregunta emptiness? interesante. ¿Tiene The emptiness la of the vacuidad emptiness. su propia vacuidad, la vacuidad de la vacuidad? If No. every object has emptiness, Si cada objeto tiene vacuidad, if all things have emptiness, si have todas las cosas natural tienen nirvana, vacuidad, naturally tienen, have a tienen state naturalmente of nirvana, emptiness. tienen naturalmente un estado de vacuidad. Does emptiness have that? ¿Tiene la vacuidad eso? What's the emptiness of emptiness? ¿Cuál es la vacuidad de la vacuidad? Take it to the cushion, Sandra. Llévalo al Think about cojín, it. Sandra. Piensa en ello. I'll give you a hint. Te doy una pista. When you perceive emptiness, Cuando your percibes perception vacuidad, tu is an percepción object, is a es un thing. objeto, es una cosa. Perception is seeing an La absence. percepción es ver una ausencia. We'll learn about this in a second, but Aprenderemos esto en un object that's momento, perceived pero el is objeto called que está Yul, percibido and the subject, se llama Yul perceiver, is called Yulchen y in el Tibetan, sujeto que which está means percibiendo se llama the Yul holder Chen of the en object. tibetano, lo que significa el que You sostiene el are a objeto. subjective Tú eres state un of mind. sujeto, You un are a estado thing in a mental, way. tú eres una cosa de You alguna are a manera, perceiver of an tú eres un object. The percibidor object de un is objeto, emptiness, but el objeto es emptiness la is an vacuidad, pero la absence. vacuidad es una ausencia. How do you hold on to nothing? ¿Cómo sostienes nada? Like, ¿Cómo puedes how do sostener you hold on to how do you hold on to nada? nothing, right? ¿Cómo puedes sostener It's la not nada? nothing, it's an absence. It's absence of something, No es nada, es la ausencia de algo, right? It's an absence of things es la ausencia de cosas that you think were que coming from tú seeds, but piensas que they're están not viniendo de... something. An absence of things Perdona, that es la you ausencia believe de are personas not que tú coming from crees seeds. que no están viniendo de semillas. Okay. So think about the emptiness of emptiness. Así The que piensa de la natural vacuidad de la nirvana of vacuidad, emptiness itself. When we la say the nirvana word natural de emptiness, la vacuidad en sí misma. is Cuando it an decimos la palabra absence? vacuidad, es una ausencia. ¿Es una ausencia? I'm Es going una to see pregunta, emptiness perdón. directly. Quiero ver la vacuidad directamente. Okay, good luck with that. Muy bien, muy buena suerte con eso. How do you perceive an absence? ¿Cómo percibes una ausencia de algo? How do you perceive something that was never there? ¿Cómo percibes algo que nunca estuvo Directly. allí de forma directa? Is it like perceiving the cup? ¿Es como percibir una taza? Okay. You can think about it, Sandra. I gave you enough. Tienes que pensar en for ello, now. Sandra. Ya te he dado bastante por ahora. All right, so the first emptiness is the natural emptiness. Así que la primera vacuidad es la vacuidad Is natural. the natural Perdón, excuse me, perdón. the two types of nirvana. The first type Los of dos nirvana tipos de is nirvana. El primer the tipo de nirvana naturally nirvanic. es Everything has a naturally todo nirvanic tiene state, or un it estado de nirvana includes its natural que emptiness. incluye, perdón, Okay. su vacuidad. Every existing thing Cada cosa que includes existe an emptiness incluye that goes with it. una vacuidad que va con naturally. ella de forma natural. Is it self-existent that it comes Es naturally with autoexistente its de own que viene emptiness? naturalmente con su propia vacuidad. I'm sorry, translators. It's going to get worse. Lo So siento, just hold on. traductor, esto se va a complicar más. Sostener, aguantar un poco. So, the second type of nirvana Así is que el called, segundo tipo de nirvana se llama, I call it path nirvana. yo lo llamo nirvana del It's camino. not quite accurate to call it path nirvana, No realmente es muy ajustado este término, muy, but it's pero es the nirvana that comes el nirvana que through viene a través de freeing yourself liberarte a ti mismo from all negativities, de todas las all negatividades, mental afflictions, de todas las aflicciones and it's mentales. achieved Y es un cambio. Y perdón, by utilizing the path. se puede alcanzar al utilizar un camino To stop the cycle of suffering. para parar el ciclo de sufrimiento. What does that mean? ¿Qué es lo que significa esto? I'll read the definition to you again. Voy a leeros la definición de nuevo. This is type of nirvana
Este tipo de nirvana consiste en liberarse de todas las aflicciones mentales, las impurezas de las aflicciones mentales, y debe ser alcanzado a través de las circunstancias utilizando el camino. Corta el proceso por el que la corriente de nacimiento y muerte, y ciclo en el que una persona va a través del ciclo de sufrimiento de la vida. Lo que significa es que hay un camino por el que caminas. Ese es el camino. El camino te lleva a la vacuidad. Te lleva a un lugar donde puedes cortar para siempre todas las negatividades. Y ese camino incluye varios pasos, el estado de el camino de la acumulación, de la preparación, el camino o el estado de ver, que es ver la vacuidad directamente, y es la ausencia de las cosas existiendo por sí mismas, incluyéndote a ti mismo. El camino de la habituación, nirvana y la iluminación total. Así que hay un camino. Por eso nirvana, Persis pregunta, ¿por qué hay dos tipos de nirvana? Porque te ayuda a entender lo que es nirvana. Una nirvana el nirvana natural de todas las cosas, y el siguiente nirvana es el nirvana que tú alcanzas al caminar el camino, donde tú experimentas el nirvana natural de todas las cosas, de ti mismo y de otros. El Lamrim Chemo es un camino que te ayudará a hacer eso, Julia. Los grandes pasos del camino. Muy bien. Eh, Realmente muchas veces me hacen esta pregunta, es la siguiente cosa de la que vamos a hablar. Es una pregunta natural que aparece cuando hablamos sobre esto. Y es una pregunta natural que aparece porque tienes bodhicitta. Así que es una buena pregunta. Es una pregunta un poco frustrante. Y la respuesta no ilumina mucho, no mejora la atención, pero tienes que trabajar en ello profundamente. La pregunta es, si sigo sufriendo, si estoy divorciándome, vivo en un país que está siendo bombardeado. No sé, chicos, no sé, chicos, si visteis ayer lo que sucedía en Líbano ayer, pero fue terrible. 2.800, eh, 2.800 explotaron al mismo tiempo. 2000, alguien puso bombas en 2.800 lugares, y no me importa quién lo hizo, no es importante, pero alguien pensó que 2.800 equipamientos que fueran enviados a esas personas pusieron una especie de localizadores, y luego alguien decidió presionar un botón. Creo que hubieron 2.000, fue un número de personas increíbles que fueron dañadas, así que, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué demonios está sucediendo? El punto es que ves todo este sufrimiento y dices, ¿qué, qué tiene que hacer la pena aquí? Hola, decir hola a Venerable Catherine. Who's there? Everybody. Hola, todo el mundo está ahí. Oh, es una clase de ICI 12. Bienvenidos. Gracias. Esta es una de las principales cuidadoras aquí. Y si quieres aprender cosas interesantes sobre cómo practicar, ven aquí y quédate para aprender de ella. Ella sabe cómo hacerlo.
Ella es súper alegre. and she's super joyful in the face of tremendous Ella suffering es ella es as well. súper alegre, You enfrentándose a know, tremendo so sufrimiento también. okay, so here's the question. Así que ahí está Tremendous la suffering pregunta. in the Tremendo world. sufrimiento en el mundo. How is it that a Buddha can ¿Cómo es que live? un How is Buda it that a puede Buddha can vivir? perceive a perfect world ¿Cómo es que when el mundo we're puede not percibir un mundo perceiving that perfecto perfect cuando world? no That estamos perfect world percibiendo exists. ese mundo perfecto? Ese mundo perfecto How existe. can the Buddha ¿Cómo puede el project if Buda everything's coming from proyectar si seeds? todo está bien, That si kind todo of viene de world where semillas? pagers blow up and ¿Cómo kill puede people, proyectar ese mundo cuando esos injure busca thousands of personas o people, localizadores explotan y matan yet still live in their a perfect miles de bubble personas? paradise Sí, with ellos siguen flowers and viviendo en rainbows and su unicorns perfecto paraíso, and en una bliss and burbuja con happiness, flores, right? con, How is it con that a Buddha can arcoíris y unicornios y have all con of that felicidad. and then still ¿Cómo un perceive Buda puede tener suffering? todo eso y además Right? seguir How is suffering still percibiendo el possible? That's the sufrimiento? main question. Everybody asks ¿Cómo this el question, sufrimiento puede seguir siendo posible? Todo el mundo pregunta esta pregunta. right? How is it possible ¿Cómo es posible? if they're still suffering? The Si Buddha sigue must habiendo still be suffering. That's sufrimiento, the question, right? Right? The si Buddha el still Buda must debería seguir experience sintiendo el the suffering. sufrimiento. El Buda debería seguir I love experimentando el AI. sufrimiento. It was Me very difficult to encanta, make this picture, by the way, me encanta la inteligencia artificial. Fue muy difícil hacer esta right? imagen, de todas maneras. Wouldn't the Buddha still be suffering? Because Por- no deberían if there seguir still sufriendo exists los this Budas, porque si sigue existiendo este horrendous horror in this world, horrendo terror en right? este mundo, Then therefore the Buddha must be projecting it, and therefore they're not in a entonces el paradise. Buda debería estar proyectándolo y entonces no debería estar en un paraíso. Okay, that's the question. Esa es la pregunta. The answer is not very satisfying. La respuesta Once no es again, muy you need satisfactoria, to think it. pero necesitas trabajar en ella. And I said it the other day, Y lo dije el otro día, last week, 2 weeks ago. hace 2 semanas quizá. The world that the Buddha El perceives mundo is que el Buda perfect, percibe es perfecto, but the Buddha also perceives the world that you perceive pero el Buda también percibe el mundo que tú percibes and sees the suffering that you see. y ve el sufrimiento But the que tú Buddha's not ves, experiencing it pero el Buda no lo está experimentando themselves. él mismo. They know how you suffer, Ellos saben cómo sufres, but they themselves are not. pero ellos mismos no lo están sufriendo. But that becomes the question, Maria. Maria asked, Esto se convierte en la pregunta. María ha preguntado, no ha preguntado. there you go. Now you're back. Hi. Ahora estoy de vuelta. Hola. So you have to think about it. Así que tienes que pensar en ello. And if you have the good fortune of Y having si good tienes enough la buena seeds that you fortuna de tener suficientes might buenas suspect semillas that para somebody que in your puedas world is a Buddha, suponer que alguna and then persona de you tu mundo see es them un Buda suffering, y los ves from sufriendo, what side are they suffering? ¿de qué lado están From their sufriendo? side ¿De su or from lado your side? o de tu lado? So think about it. Think, Así que piensa en ello, meditate on it. If you medita en can ello. crack that code, Si okay, puedes descifrar ese seriously, código, if you can seriamente, crack that, there's something in there hay algo that if you ahí play with it, que si juegas con ello, can help start triggering deep experiences puede of how reality works. ayudarte a despertar grandes y profundas experiencias de cómo So funciona I'm la just going to realidad. leave you with that. Así que vamos a dejaros con eso.
The idea of suffering La idea del has its own sufrimiento nirvana. tiene su propio nirvana. Okay. Suffering has naturally has Sufrimiento its own emptiness. naturalmente tiene su propia And the vacuidad answer is in there. y la respuesta está ahí. Okay. A. So let's go back to this idea of illusion. Así que volvamos a esa idea de la ilusión. Okay. The illusion that we're talking about here La ilusión de la que estábamos is hablando that aquí the way things appear es que la manera en and que the aparecen way las they are cosas is inconsistent. y There's a la manera en la que son discrepancy es inconsistente. Hay una between discrepancia entre the way things las, appear to you, la forma en la que las to cosas us, aparecen a ti, a nosotros, and the way that they really are. y la manera en la que realmente son. That's why we always talk about magic. That's why we Por talk eso about hablamos this, siempre so de that we magia, por can eso hablamos de estas cosas, para que podamos at least get some kind of feeling por for lo it. menos tener When you un go to a pequeño magic sentimiento show, sobre esto. Cuando vas you a un see show de really cool magia, things. You're like, oh, that's ves really cosas neat. increíbles y But dices, madre mía, at esto the es end of the day, increíble. Pero you al know final there's del something día, not real tú about sabes it, que hay right? algo que no es real Sorry, guys, sobre all of eso. it's that way. Lo That's the best siento, part. chicos. Everything is that way. Todo es así. Okay. Todo es así. Es la mejor parte, que So todo we're es going to be así. getting into a deep Así que discussion now vamos a on the empezar en mind-only school. So una put on your seatbelts and relax. discusión Just profunda get in the sobre la car, escuela watch the solamente. beautiful Así que abróchate sunrise, sunset, el wherever you cinturón, are. métete en el Translators, good coche, luck. mira el Just say bello the words, even atardecer. if you don't understand them. Traductores, mucha suerte, solo decir las palabras, incluso si no las entendéis. So what we need to understand is what Así does que lo que necesitamos illusion entender mean es in each of the schools, and lo that's que the most important part. significa la ilusión We're going en to take cada a step escuela. into the Y mind-only esta es school, la parte más and importante. I'm Vamos a going to dar go un paso slow. en la If escuela we don't, solamente if this y takes voy us a ir 12 despacio. classes to get Si through esto nos versus lleva 10, 12 we're just going to do clases it. en vez de 10, vamos a Okay. hacerlo. So just, it doesn't matter how long it takes us to get Así que there. no importa cuánto nos tome llegar allí, There is no there anyway. There is no no hay there that un doesn't have allí an de todas natural maneras. nirvana of its own. No hay un allí que no tenga Get it? nirvana There natural is en no sí direct mismo. ¿Lo perception of entiendes? emptiness No hay una, percepción directa de la from vacuidad its own side. de su lado, All right. de su propio lado. So we need to understand what the Así que illusion necesitamos means in the entender mind-only school. qué es lo que significa la Right. ilusión en la escuela solamente. Took me a while to get this to work properly. Me tomó un So- tiempo hacer que esto funcionara. Hold on just one second. So in the mind-only school, En la escuela solamente, the way that the mind-only school, which is the school forma below the middle way, en que la escuela solamente, que es la escuela and by the inferior, way, Jason justo Kappa al camino says medio. Y a por middle way, cierto, a Jason Kappa mind-only dijo, understanding un is entendimiento enough, is sufficient del camino medio es okay, suficiente to have deep realizations. So para there's tener something cool grandes about it. realizaciones. Así que es That's algo why we muy learn it. bueno. Así lo hemos aprendido. So Así que this tree here represents the este illusion árbol in de the aquí mind-only school. representa la ilusión en la escuela Right. solamente. So I made a fun picture here. All Así right. que encontré una foto divertida aquí. There's something going on here. Hay algo que está sucediendo aquí, hay Right. una ilusión And aquí. the way the illusion works Y in la the forma en que mind-only school funciona la ilusión that en la escuela solamente one seed es que una creates two semilla things. crea dos That's why the cosas. tree has two parts. Por eso el árbol tiene dos Right? partes. One seed, that Una tree semilla, came from one seed, este árbol viene de una semilla and it has two parts. y tiene dos partes. One part is Una you, parte the perceiver, eres tú el que percibe perceiver, and the other part is the y la otra object, parte es el objeto, the thing perceived. la cosa que se percibe. Like one side is the perceiver, Un lado the es other side is the el blue que that you perceive. percibe y Or the el cup, otro or the lado suffering. es The el suffering you azul que tú perceive, percibes something o el like that. sufrimiento que tú Okay. percibes, algo así. But the illusion is that you believe that they are not of the same substance. La You believe ilusión that they're es que ellos separate. creen que no estás hecho de la misma sustancia. Ellos creen que You estáis perceive separados. it that way, so deeply that Tú they lo are separate percibes into two things. de esa manera tan profunda
que los separas en dos cosas, pero la ilusión de estar separados es una ilusión porque la escuela solamente dice que viene de la misma semilla, que están hechos de la misma cosa, de la misma sustancia, los mismos, el objeto y el sujeto. Y eso es lo que a ellos les significa, ellos entienden por ilusión en la escuela solamente. Ahora, va a teneros un poquito ir a través de esto, así que relajaros. ¿Qué es lo que significa la misma sustancia? Que vienen de la misma sustancia. Vamos a ir un poco más profundo. You guys can debate yourself. All right. So let's go a little deeper. You have object, right? Vamos un poco And más Tibetan, profundo. Ahí that tenemos word un objeto. one of the words La for object is palabra, una de las palabras en tibetano para objeto es yul. that's the object side. That's the stuff you see. Estas son las cosas que ves, The los other side is objetos. called the other La thing is the otra subject, the parte perceiver. es el And in sujeto, Tibetan, we que call it percibe. Yulchen, the Y holder, the en possessor tibetano of llamamos the de object. yul chan, el que posee, el que sostiene el objeto. So you can see that the way we Así que define puedes ver que la subjects and manera en que objects definimos los are objetos y objetos very deeply related. están muy Tibetan. profundamente relacionadas en tibetano. And so how do we understand Así que, ¿cómo this in the entendemos mind-only school? esto en la escuela solamente? How is it that subject and object are made of the ¿Cómo es que same el sujeto y substance? el I'm objeto sorry. vienen de la First misma contradiction sustancia? that comes up in my Lo mind siento, la primera is contradicción que viene en mi how mente, is me from the ¿cómo same yo, substance as de this la, cómo voy a ser espresso yo cup, de la misma sustancia que right? esta taza de Or whatever expreso? object you're looking at. You O have an cualquier apple objeto here, que an estés iPhone, mirando, puede ser una manzana o your lo que ring, sea, your computer, right? o tu How ordenador, tu computadora. is ¿Cómo how is that made of the same substance? que esto está hecho de la misma sustancia? So what the mind-only school Así says, que la escuela solamente and I dice, think many of you y creo que muchos de vosotros have studied this, so it habéis makes it a little estudiado bit esto, easier. así que lo hace un poquito más fácil. And so the gist of it is that when the seed opens, Cuando la semilla se abre, you're only looking at tú the solo seed estás opening in your mirando mind. solo estás mirando la semilla que se abre en tu mente. When the seed opens for coffee cup, Donde la semilla se abre para una taza de café, you take it as an external coffee cup. tú You lo tomas take it, you hold it as como an una external coffee capa cup. externa, como una taza externa. Lo sostienes o lo tomas como una taza externa. But what actually is going on is the Pero seed lo is que realmente opening in está your mind, and sucediendo you're es que seeing la semilla que se the está abriendo en seed su mente, open in your estás mind abriendo as la coffee semilla cup. que se abre como una taza de café. But you mistake the seed Pero opening in your mind for an te external equivocas coffee cup. And that's the con illusion. la semilla abriéndose en su mente para hacer una taza And you de can see café it's not very externa. far away Ahí from está it la away. ilusión. Y como te das But cuenta, we're no going está to muy stick here. lejos We're going to stay here in the de mind only la school. visión de middle way, del camino medio, perdón. Pero vamos a I'm going to quedarnos aquí, en blend la them visión together de a little la bit, so solamente. you might have to separate them Y later in cuando your own bedroom. las mezclemos un poco, tendrás que separarlas de nuevo en So tu in the habitación. mind only school, Así que en la escuela they solamente, say ellos it dicen, gets more complicated than this. y Go se vuelve to más complicado que Mixnats, esto, ir a las clases go de on Mixnats, YouTube, watch ir a YouTube Wordsmith's y book, mirar ya The Difficult Points of the Mind al Only School. libro de Book number 1 Wordsmith. is done. Go El, buy it. el And then we're working primer on book number 2. libro es número Okay. 1, está terminado, And así you'll que understand all comprarlo. the Y él está different trabajando ya consciousnesses and all that en other stuff. We're el not going to libro go número there 2 today. y él entiende los tipos distintos de conciencias y todo esto. Hoy no vamos a tratar de eso. But the mind only school says Pero la escuela de solamente the dice subject and the object are the que same el substance. sujeto y el objeto son de la misma They're substancia, they're same substance of mind. son de la So the misma seed sustancia opens, de mente. Así que la semilla se and then abre. you're looking at Entonces tú estás mirando the coffee cup image of a the la taza seed de that's in your café, mind, and you a la mistake that imagen de esa for semilla que está en tu the mente, coffee cup that's outside y of tú you. la confundes con la taza de café que está fuera de ti. And that's the illusion. Y esa es la ilusión.
the subject and the object are El from the same sujeto y el substance. objeto son de la misma Okay, why are substancia. we talking about this? ¿Por qué estamos hablando de esto? Okay. It's very close to it's very close to middle way. Es muy Very cercano al close. camino medio, muy, muy cercano. Está muy cerca. But that's what you're looking at in your mind. Pero eso es lo que tú estás mirando en tu mente. And then it comes up with a whole series of problems. Y What are entonces some of those vienen un problems? montón de problemas. Vamos, ¿cuáles son esos problemas? Okay. So the problem that we're going to address El problema que is al que nos vamos a dirigir how does es cómo the self perceive itself in the mind-only school? And this is cómo very se important percibe a actually to sí understand mismo how you can see el emptiness sí during mismo that. en la escuela solamente. Esto es muy That's why it's importante para important. So entender just stick with cómo it. puedes Like, ver why la are we vacuidad talking about it? directamente. Esto Just es muy stick with it. importante, así que So quédate con ello. the Vamos question a hablar comes sobre up. ello, quédate con ello. Así que la Okay, pregunta great. I aparece. can get Muy behind bien. the idea that the Puedo ir subject and en la object idea, puedo aceptar la are idea de que el from the sujeto same y el seed. objeto And I'm son de la mistaking misma the seed semilla. opening in my Y mind estoy as the equivocando la external thing semilla que se abre and en mi think the mente como una external thing cosa is there by externa. itself. Entonces, y que la cosa externa esté allí por Where sí it misma. wasn't ever there to begin with, it's only in my mind. Que no estuviera allí para empezar, está We don't solo en mi deny, mente. mind-only school doesn't deny outer La escuela objects solamente entirely, no niega los objetos but externos it's saying that you're completamente, mainly pero está organizing yourself in your diciendo que mind tú only. estás That's why it's called organizándote So the en tu question comes mente up, great, I simplemente. Por can eso get se behind llama that. escuela That kind solamente. of makes Así sense. que la cuestión que aparece empieza a tener sentido. But then Tiene how does the sentido. self Pero perceive entonces, itself? ¿cómo el sí mismo How se do you percibe a say sí me mismo? in ¿Cómo this dices system? yo en este sistema? Okay. So the mind-only Así school will que la say escuela solamente diría is that there is a state of mind hay un estado mental that sees both que ve ambos, the que other ve a object. ambos, al otro objeto, It can confirm it's a y que state of mind that can see hay un what's going estado de on mental que and puede see that there's an ver lo que illusion está happening. sucediendo y ver que hay una It ilusión can see que the está mind itself. sucediendo y puede ver a la mente So en sí they misma. say there's a Así que state of ellos mind, dicen que hay un estado mental sort of like in meditation, como en meditación, when you have a state of mind that's cuando watching tienes un your estado mind, mental que shishing. está mirando a tu mente, shishing, The state of mind that's el checking the estado state of mind. mental que está comprobando el estado The mental, state of mind that's el checking the estado quality mental of your que mind está to see if you comprobando la have too much cualidad dullness or too much agitation. en tu mente para saber si tienes demasiada agitación o demasiada torpeza. So what they're saying is that there's a Así que state lo of que están mind diciendo that es que hay un can estado see, mental oh, I que can see puede that there's ver an y dice, illusion oh, happening. puedo ver que hay una You can see ilusión que every other state sucede, of mind. puede ver cualquier otro estado mental. Right? So there's a part of your mind that Así sees que hay the una whole parte de mind. tu mente que ve a toda tu mente. Kind of like that, Alona. It's like there's an awareness of self. Es una conciencia del Self-perception. sí mismo, una So there's a part percepción of de the sí mind mismo. that sees Así que what's hay una going on parte in de the la mind. mente que ve lo que está sucediendo en la mente. Which kind of, I think we kind of say that, right? It does. Creo It's que not very podríamos far decir from eso. the way we No perceive está ourselves, muy lejos de la manera en que right? nos I can percibimos a say, nosotros "Hi, mismos. I'm Yo puedo feeling decir happy." yo, Let me think about me it. siento feliz. I'm perceiving myself as happy, or I'm perceiving ¿Cómo me myself as estoy tired. percibiendo a mí mismo Rubbing my como eyes. cansado o como Or I'm cansado? perceiving myself as hungry, or ¿O me puedo whatever's going percibir a mí on. mismo como hambriento o lo que sea que Like, esté I think this is what we sucediendo? would say. I can say Hay that about que, me. Me is yo me, puedo decir eso de mí. and I can Mí soy describe me. yo soy yo, y yo puedo describirme a mí mismo. I can make me the object of me. Puedo hacer de mí el objeto de Sorry, mí. translators, it's gonna get Lo siento, rough, traductores, se está poniendo complicado. right? Me sees me. Like I have a perception of Yo me me. veo a mí mismo, yo tengo la percepción No de mí problem. mismo. No hay problema. Subject object. El sujeto There's y a el objeto. subjective state of mind that sees Hay the un object, me. objeto, un estado No mental problem. subjetivo que ve
el objeto de mí mismo. No hay That's what we problema en think. eso. Así es como pensamos. But if you think about it just a little bit, Pero just for si 2 seconds, empiezas a it makes no pensar en sense. ello un par de segundos, pierde el Something's sentido. fishy about this. Hay algo que no está claro en esto. How can a part of me see me? ¿Cómo una How could parte de part of mí me see puede the haberme a whole of mí? me while part of me is Como looking una at the whole, parte de but the mí part puede that's ver a todo looking el at the mí cuando whole una parte está is mirando separated from the al whole looking at the completo, whole? pero cuando esta parte del completo está separado del completo mirando al completo. I'll say it again a little slower. Lo diré de nuevo un I poco knew as más soon as lento, I por said favor. it louder that it was going to be a disaster. Y ya le dije a Laura que iba a ser un desastre. Okay. How can a ¿Cómo part of me, which puede una is a parte de part of the mí, whole, que es una parte part del of the totality completo, of me, una parte de la totalidad de mí, ever make a claim that I'm looking at puede decir que me, estoy the whole of mirando me? a mí mismo, a yo al completo? It's impossible. Es imposible. But the mind-only school says that's Pero la what escuela happens. solamente And dice if qué you es lo que really look sucede. at Y si realmente lo your miras, general experience, you can si confirm that. realmente Like that's piensas kind en of tu what it experiencia en feels like. general, puedes confirmarlo. Así es como se siente. So it brings into question what the hell is going Así on. que nos trae la pregunta de qué es lo que está sucediendo. What the heck is going on here? ¿Qué está sucediendo aquí? You know, how can there's other proofs of how there was a subject there. We'll Hay talk about otras that in a pruebas moment. de cómo hay un sujeto allí. Hablaremos de ellas en un There's something momento. going on Pero there hay algo that que is actually very sucede profound and que very realmente es helpful muy pushing you towards profundo what the y, direct y perception te of ayuda emptiness will be. mucho a empujarte a cómo será la percepción de la vacuidad directa. How is it even possible that you can Cómo see es yourself increíble, cómo es and then posible que call it puedas verte a yourself ti and not have mismo a problem with that? y llamarte a ti That's mismo y no tener un Nagarjuna. problema con eso. Esto es There's something Nagarjuna. fishy going on here. Hay algo, es una How can especie de part of algo you look at tramposo, part of you algo if engañoso it's a sucediendo part aquí. looking at something Cómo una else? parte de ti puede mirar It's a esa parte self-referential. como si fuera algo más. Es algo autorreferencial. But our general experience is like that, and so we don't even Pero question it. nuestra We're like, oh experiencia yeah, that's general es great. así, así que ni siquiera nos lo cuestionamos. Decimos, sí, es así. But that's the reason why you suffer. Pero esa es la razón It, por la que that's the sufres. reason why you keep putting those ignorant seeds in Esa es la the razón por la que sigues poniendo esas karmic bank account. semillas y de You see ignorancia a en la me. cuenta bancaria You kármica. think you're seeing yourself, Tú and then crees you que te estás take it viendo a for ti yourself. mismo y entonces lo tomas a eso You como think si you're fueras tú looking at mismo. you, Tú crees que te estás mirando a ti and you take it to be you. y eso lo tomas como si fueras tú. But how does you see you Pero ¿cómo es que te puedes ver a ti mismo? in the mind-only school? There's a problem. En la escuela de todo mente hay un problema. That's why the question persists of what natural Por nirvana eso la is so pregunta de important. por qué, de qué es el nirvana natural es tan importante. The you that you think you are is not you. El tú que tú crees que eres no eres tú, no Yes, you es can tú. still function. Yes, you drink Puedes your coffee. funcionar, Yes, sí. you Tú go to bebes tu breakfast. café, tú Yes, you go tomas to el work. desayuno, Yes, you sit tú on vas a Zoom. All trabajar, of tú those te things sientas en el yes are Zoom, sí. happening. Todas estas cosas están sucediendo. But once you start squeezing it a little Pero bit, una vez que empiezas a you apretarlo start un poco, squeezing. If empiezas you a, squeeze a lemon enough, si eventually aprietas the lo juice will suficiente un come out, even limón, if you don't saldrá el limón, like saldrá el peel jugo, the perdón. skin off of it, Incluso si no le quitas right? la piel, Right? And the juice will shoot out, right? If you saldrá squeeze this el long jugo, el enough, zumo, si lo aprietas lo suficiente. my boss used to say, Mi "Isn't jefe the suele juice worth decir, the squeeze?" el, ¿vale la pena Meaning el jugo the amount of para el effort you haberlo need to apretado? put in to O get sea, the juice out of the lemon or the orange el esfuerzo que was it necesitas worth para it? sacar el jugo Meaning, de la did limón you o de have to la put more naranja, ¿ha work valido in la for the pena? result that you got? Lo que quiere decir And I'm que going to say necesitas the poner juice is worth the tanto squeeze trabajo in this para case. el resultado que consigues. Y Squeeze yo diría que your understanding el of who you jugo think o you el are. zumo de lo que sale vale la pena el apretarlo. How could En este you caso, see you? It's impossible. apretar hasta ahí. But Por Tim, I ejemplo, see it all the ese time. entendimiento And de that's que why you cómo suffer. tú puedes pensar quién eres tú. Eso es posible. Pero As he Tim, cutely eso smiles. es lo que veo todo el tiempo. Sí, eso es lo que genera tu sufrimiento. Veo sonrisas.
Así que no es una pregunta para perder el tiempo. Me tomó muchísimo tiempo preparar esta clase. Creo que diría que esta es la clase más difícil que he preparado. Por cierto, como maestro, si no entiendes algo, admítelo. And there's a reason why I skipped part of this class and come back to it is because I don't fully understand Y what's going hay, to come out of my mouth. hay una Even razón por la meditate more on it. que me So escapé I'll de be esta honest about clase it. Like y I was volví like, a I ella had porque no no idea entendía how to claramente lo que estaba teach this. sucediendo, lo que estaba diciendo. Yo Okay, well, necesitaba then meditar go más en into ello. retreat for Para 3 ser days, 4 days, and honesto, figure it out. estuve 2 o 3 días meditando Worst y comes to worst, I'll just read the transcript from the original así class. que leí la And just transcripción de tell la you clase guys, this is what original was y said, entonces right? estoy So I don't diciendo, mira, mess esto it es lo up. que lo que fue dicho. Así no me equivocaré, así no me But the equivoco. idea is, Pero la idea es que it's an incredibly profound question es to ask. una How can you see you? pregunta muy, How could a part of you muy see all of profunda you? para preguntar, Just like cómo puedo veros? ¿Cómo the puedo coffee cup. Do you see the back of the coffee cup? percibir algo? O sea, por ejemplo, como la taza. Does it have a back? ¿Puedes ver una taza de café? ¿Tiene una parte de Maybe it's a atrás? whole universe of Quizás hay un universo entero glorious paradise on the other side of de this cup. You gloriosos just can't see paraísos it en el otro lado because de your esta mind created a taza perfect image of a cup y in it, no and puedes you saw verla the parts, porque tu colors and mente shapes crea that is la imagen object. perfecta de una taza para You see a cubrir las full partes cup. que There's faltan. no Tú cup ves here. formas Where's the cup? y It's tú in ves your los mind. colores y las Why? formas de Because este the seed objeto. opened up as a ¿Ves perfect cup in your mind. una taza? No hay una taza aquí. You never ¿Dónde está saw la the cup. taza? Está en tu mente. You Tú nunca never has visto saw la you. taza. Tú nunca te has visto a ti mismo. Same thing. La misma cosa. I'm so excited about the next picture. I've been waiting all class to show it to you guys. Estoy tan emocionada por la siguiente imagen. He estado esperando toda la clase para enseñárosla. You guys are seeing a sword, right? ¿Veis una espada, verdad? A Jedi sword. Una espada de Jedi. A sword cannot cut itself, Una espada no se puede cortar a sí misma. right? You can have the best Jedi laser Puedes gun in the tener el world. mejor Laser sword. láser, la crystal espada sword, excuse láser me. de Jedi del Right. mundo. You can get your ninja swords out. You can get your Puedes samurai swords out. tener You can get sus espadas ninja o Knights of the de Round Table samurái. swords out. I don't care. Puedes tener todas las espadas The sword de can't cut itself. las, Impossible. no importa, las espadas no pueden cortarse a sí Alright. mismas, es imposible. This is proof number 1 Esta es la prueba número 1 of why the mind can't perceive itself, de por qué la mente no se puede even percibir a if sí it misma, pretends to. incluso si finge hacerlo. All right. So excited about that picture. Estaba muy emocionada con esa imagen. The mind cannot La see mente itself, no puede verse a sí misma, just like a sword can't cut itself. And the quote lo mismo que is, una you need to have it espada for no your puede cortarse a sí homework. misma. Y la cita es la vais a necesitar para vuestras tareas. Where's the quote? ¿Dónde está la cita? The Buddha himself said, El Buda the mind can't mismo see dijo, mind. la mente no puede The ver a la mind is mente. the same as the La blade of mente es sword, lo mismo which could never cut itself. el filo de una espada que no puede Right. cortarse nunca a sí misma. That's kind of our first proof. Esta es nuestra primera prueba. All right. Oh, Persis, that's a good question. Oh, Take that into Persis, meditation. esta Persis es asked, una "Is this an extreme muy view? buena pregunta. Persis mind pregunta, can't ¿esta es see una itself." es una visión extrema? ¿La mente no puede verse a sí I would misma? say a mind that claims to see itself Yo is diría an extreme view. Yo diría que la mente que dice que puede verse a sí misma sería una visión extrema. Me can see me. That would be an extreme view Yo me puedo ver a mí. Esto sería una visión extrema. because it's mired in self-existence. It thinks there's a me there that was never there. Porque hay un punto de Not hopeless. autoexistencia,
piensa que hay la necesidad de que hubiera algo allí. And that's where I ran out of pictures, guys, because my internet went out. So Y ahí es como me he quedado we're sin just gonna keep imágenes going porque without mi pictures. We internet only dejó have de 8 minutes funcionar. anyway. Así que no tenemos más imágenes. So the Solo second nos quedan 8 example minutos de todas formas. Así que el that siguiente ejemplo they use to counter que this utilizan is para a contraatacar lamp esto doesn't illuminate itself. es que una The lamp is the source of light, but lámpara the no lamp se does ilumina a not sí illuminate misma. itself. Una lámpara es una fuente de iluminación, pero no se ilumina a sí The misma. only way the light La única manera que la from lámpara the se light it emits ilumina is if the light de reflects la back onto it luz from something que else. emite es porque la luz se refleja en ella de vuelta desde algo más, desde otro punto más. But it sure as hell looks like that lamp is illuminating itself. Pero seguro que parece Turn que on la a lámpara light, se you está can see the light. iluminando a sí misma. Enciendes la luz y ves a la lámpara. If you meditate, just take that into your meditation. Así que Where does lleva the eso a tu light come from? meditación. ¿De dónde viene la Where's the luz? source of the light that's ¿De dónde illuminating viene the la lamp fuente de in la the luz room? que está iluminando la lámpara en la habitación? And lastly, Y, the y other por último, example is el otro darkness ejemplo doesn't es la cover oscuridad. itself in darkness. No se puede cubrir a sí misma en oscuridad. Because if darkness covered itself and made itself dark, you wouldn't be able to see dark. Porque si la oscuridad en sí misma se cubriera de oscuridad, tú no podrías ser capaz de ver la You oscura. have to think about it. You're like, everyone's like, what the fuck is that? Yes, meditate on it. Sí, tienes que meditar en Darkness ello. doesn't shroud itself in darkness because if darkness shrouded itself in La darkness, you oscuridad couldn't no see se dark. puede cubrir de You vacuidad, porque wouldn't si se be cubriera anything de there to oscuridad, see. no podrías Wait, verla, but no habría isn't nada que darkness the vieras. absence of light? Pero ¿no es la oscuridad la ausencia de luz? I'm gonna let you guys think about that. I'm done talking about Voy a that. dejaros ahí, The text says, voy a just dejar de because hablar it's de in the esto. homework, El texto dice, porque está en las tareas, Kachik, one might claim it's just like a lamp that uno podría illuminates the thing decir que es itself. solo la lámpara que está A iluminando a lamp la which cosa en sí illuminates misma, itself. la lámpara que se But a ilumina a lamp sí is not misma, illuminated pero la for the lámpara reason no there's está no such iluminada thing as darkness shrouding. porque no hay una I'll just cosa, copy it and then no hay algo put it in como the la chat and you guys can oscuridad que la esté do that cubriendo. homework. It's one of the homework questions. Es una de las preguntas de las tareas. Oh, that's interesting. Blank. Ah, there you go. There's the text. It's blank. And the I'll put it on the screen, which is probably the better Lo place to put it pondré because people who watch en this later, la pantalla porque es el mejor lugar para ponerlo para that's la a better gente place to see that. que vea esta clase después. And that's the answer to one of the homework Esta questions, es which la I just explained. respuesta a una de las preguntas de las tareas que acabo de explicar. So you have to think about that. Así que tenéis que pensar en esto. All right. So just for your homework, and I've said Así it, que but I'm solo just para gonna vuestras say it again for tareas, your homework, y lo he dicho is ya, that pero what lo voy a is decir de the nuevo para vuestras tareas. definition of a self-perception of the mind by the mind ¿Cuál over es la school? definición de la percepción de sí misma, Here's de the la definition. mente, por la escuela de solamente? Aquí está la It's a state definición. of mind Es un which estado de only mente focuses que inwards, solo se focaliza hacia adentro, hacia la parte interna, which is a discrete subject state of mind. que es Okay, un which just means discreto subject. objeto, estado mental del sujeto, This is what they say. This is the most que important part. significa que es un For the sujeto. sense of duality between Y la subject parte and object importante is es que absence. para el sentido de la dualidad Okay, so it's a state of entre el mind. Oh, it actually sujeto showed up. y el That's interesting. objeto, entre la ausencia, just- perdón, entre la Oh, ausencia del that was sujeto y actually you, y el Anastasia. objeto. Thank you. Es un estado mental. It's a state of mind Es un estado mental where the duality, subject and donde la object, dualidad de objeto y collapses and is sujeto absent. colapsa y hay una And ausencia. when that is absent, then that's Y cuando esta the mind that can ausencia see itself. es la mente que se puede ver a sí misma.
Okay. Where this duality here between Esta subject and dualidad object aquí entre objeto y collapses. sujeto y objeto colapsa, No longer exists, and that ya is no the part existe of the más, mind that sees y esa es everything la else, parte that de la sees itself. mente que ve todo lo demás, que se ve a sí misma. Which is kind of sounds like it's approaching a direct perception Es- of emptiness, but that's not what they're saying. They're just Suena que saying se that está the state of acercando a la mind, dirección, a la percepción directa de la vacuidad, pero no es lo que está diciendo. subject and object are collapsed and therefore can see Hay the un mind. estado de Again, mente en el que el if you think sujeto y el about it, it objeto doesn't really se make any colapsan sense, y por ello no but se it's puede ver a la extremely mente. helpful. Puede ver a la mente. Extremely helpful. No es exactamente, no tiene sentido exactamente, pero es muy de mucha ayuda, es de And muchísima I ayuda. cleverly didn't get to the part that I have to prepare for next week, so we're doing pretty well. Y esa es la Just parte que había really preparado para la helpful. semana And que then viene, así what que lo we're estamos gonna haciendo do bastante beginning of bien. next class Lo que vamos a hacer empezando la clase is that siguiente the mind-only school es que and la escuela de the solo upper middle mente way school are gonna have a y debate. la escuela superior del Camino Medio van And a the tener un debate that debate. they're going to Y el have debate que van a tener centers on the idea that se centra en la idea how do they understand deceptive and ultimate reality? cómo ellos entienden la realidad última y la realidad engañosa o Where they o basically falsa. say that the mind-only school says Ellos, if you say nothing l- has a nature of its own, la if escuela solamente dice nothing que si exists, dices que that's nada that's tiene exists. naturaleza en sí mismo, Mind-only school nada puede says existir. upper middle way. If you La say escuela solamente dice a la nothing has escuela a nature of its del own, Camino Medio so que tú dices therefore que what you're nada actually tiene saying naturaleza is en sí nothing mismo. exists at all. Así que por ello tú estás diciendo que nada existe en absoluto. And so that becomes the debate between Y the two. esto se convierte en And un the debate entre resolution of the ambas. debate Y la is that resolución de ese the debate es que the la, middle way school comes la back and escuela del says Camino Medio the thing that you vuelve y dice, criticized us for la to cosa que prove tú inaccurately criticas our position que is actually the probemos same thing that proves why your position is eh, inaccurate. y la So to consideras kind of como make una this point posición about no us, acertada, es actualmente la that misma cosa que claim actually prueba applies to que tu you posición too. no es acertada. And Así so que si you vas just a hacer esta queja o esta chase vas a your tail decir, and you're done. You esta, just basically are vas a sentir esto, an idiot. esto realmente That's podemos not the words they use, decir but que aplica a ti, te aplica you a ti can't see también. that your own argument Así que applies to you too. You shoot yourself in the foot, básicamente right? eres Chase un your own idiota tail. porque las palabras que utilizas That's para the sostener result tu of the argument. argumento te They aplican también claim a ti. that Así that que the ellos middle way school, when they aseguran say que nothing la has a nature of its escuela own, media, cuando dicen que mind nadie only tiene naturaleza en says, sí misma, la escuela de solamente then dice, therefore nothing can entonces por exist. ello nada puede existir. And the argument they use, Y el argumento que the upper utilizan, middle way school says, well, when you la apply the same escuela Camino argument Medio to dice, you, cuando you aplicas el come mismo to the same argumento a ti, conclusion. llegarás a la misma conclusión. Now, what's between the two? Lo que hay Stay entre tuned for next ambos week. queda para la semana We will figure siguiente. out what's Lo happening in those two. averiguaremos qué está pasando en esos AKA, dos. we ran out of time, but I'll just be honest about it. I don't understand it 100%. No lo entiendo So I wanna todavía present a that last. 100%. Así que quería So presentarlo al if you final. can really, if you can Así que really understand si puedes entender realmente why when the middle way school por says qué nothing has a cuando la nature escuela of del camino its medio own dice does not nada mean that tiene things don't naturaleza en exist. sí mismo, no significa que las cosas no existan. And that's where most of us get into a problem. Y aquí es donde la mayoría de nosotros tenemos un problema. And that's why we started the class the way we did. Y así es por ello es por lo que The hemos empezado la problem clase de la is manera that que hemos you go to an empezado. extreme. El problema es que vamos a un extremo. No, Nanda. That's not the mind only school. No, That's nada, the no es la lower escuela middle way school. solamente. The Esta es la Mississippi school escuela is lower middle way. de la escuela del camino medio Independent school. bajo. La To be continued next week. continuará la semana siguiente. I know this is difficult, Sé que esto es difícil, but if you struggle with these ideas, you can pero really, si really trabajas con estas ideas, start realmente cracking puedes that code. empezar a romper el 'Cause código, struggling with the ideas is putting a virus into trabajar your o operating system. If you don't trabajar like con the estas ideas es idea of a poner un virus virus, en then tu sistema operativo. Si just no imagine you're tienes just downloading the la next idea de un operating virus, system. tú imagínate que estás And the simplemente installation bajándote
el siguiente sistema operativo y la instalación está tomando algún tiempo y el circo de muerte, donde todo el mundo todo se congela, es como eso. Cuando estás instalando algo en tu computadora, se está instalando y gira y dice, por favor, no pares, algo se está instalando. Así que no pares para que no se estropeen las cosas. Mira si lo puedes disfrutar. Toma alguno de estos argumentos y mira si pueden tener sentido para ti o es algo con lo que, si hay algo en lo que te quedes como atrapado, llévalo a tu meditación y mira a ver qué puedes sacar de ello. Porque las palabras en sí mismas, los argumentos en sí mismos no tienen poder. El punto del poder, las palabras en sí mismas no tienen poder, pero interrumpen la manera en que tú estás pensando. Así que tú puedes realmente ver cómo la actualidad, cómo la realidad funciona y cómo se crea a sí misma. Y espero que todos podáis llegar ahí. Realmente lo espero. Muchas gracias por uniros hoy a la clase. Lo aprecio mucho. Y tengo que disculparme de que solo adiviné anoche que el horario ha cambiado, así que Geshe Michael va a tener una clase hoy a las 8, así que voy a cancelar nuestra super clase en la que disfrutamos tanto de traducción sobre meditación y sobre los pasos del camino. Así que me disculpo por adelantado. Me, a- me, me, me disculpo con 30 minutos de antelación de que no estaré haciendo esta clase. Si el equipo técnico o alguno de vosotros os podéis quedar aquí de que la clase ha sido para informar que la clase ha sido cancelada. O quizás os podéis quedar todos en línea y tener una conversación de Dharma. Sería una buena idea. Muchas gracias por uniros hoy. Ha sido una clase muy difícil. Se aclara un poco después, os lo prometo. Pero si puedes romper ese código, realmente tienes la posibilidad de cambiar el mundo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, traductores. Muchas gracias por vuestras dificultades. Gracias por oferar todo esto. Gracias al equipo técnico. Yeah, just keep upgrading, Mike. Good job. Sí. All right, I'll see you all later. Sigue poniendo actualizaciones, Say goodbye to Mike. everyone. Should we go Digámonos back? adiós a todos, Gracias, team. por favor. Gracias, maestro Tim. Thank you Goodbye. very Thank much, you. everyone. Thank you, bye. Спасибо большое. Gracias, Tim. Muchas gracias. Bye. Please stay. Please stay. Please stay. Thank you, Tim. Bye. I'm Octavian. I have an answer. Oh, I don't know if he left. Yes, Yeah, yes. Geshe Michael sent me the emails that you sent to him, and Cool. we're putting together a plan soon. So stay Okay. tuned. Let me know when you're free. We'll talk. Sure. Thank you. Perfect. Thanks so Yeah. much. Thanks for coming. Bye. All right. Have a good day, everyone. We will stay. Up to you.